Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 25. Poco a poco logrará tranquilidad mediante el discernimiento regulado por la constancia. Y dando a la mente morada en el yo, no ha de pensar jamás en cosa alguna. Y dice mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, dice, mediante la debida convicciones e inteligencia, uno debe cesar gradualmente las actividades de los sentidos. Eso se denomina pratyahara. La mente, al ser controlada por la convicción, la meditación y el cese de las actividades de los sentidos, debe ponerse en trance o samadhi. En ese momento deja de haber cualquier peligro de quedarse envuelto en el concepto material de la vida. En otras palabras, aunque mientras existe el cuerpo material, uno estará relacionado con la materia. No se debe pensar en la complacencia de los sentidos. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer superior. En ese estado se alcanza fácilmente, ese estado se alcanza inmediatamente y fácilmente por la práctica directa del proceso consciente. Hay que tener conciencia clara de este proceso, el proceso del sistema de yoga. Mediante la debida convicción e inteligencia, uno gradualmente cesa las actividades de los sentidos. No es un trabajo de un día para otro. Es un trabajo de hormiguita, ya lo hemos dicho. Se trabaja día a día y se va creciendo. Lo importante es creer que hay un proceso y seguir el proceso. Si lo dejas de lado, claro, y pierdes toda la esperanza, entonces no logras nada. Pero el yoga, yo he escuchado que dice, no, pero es que no avanzo. Claro, pero es que lo que pasa es que ya llevas ¿cuántos años haciendo una vida completamente diferente a lo que es el sistema de yoga y una vida completamente diferente a lo que es el control de los sentidos y al establecerse en el ser? Entonces, claro que es diferente, claro que es distinto o difícil, ¿no? Porque nos estamos reeducando, ya lo dije en el verso anterior, nos estamos reeducando. El yoga, el sistema de yoga, este sistema de yoga, Ashtanga Yoga, es un sistema de reeducación de la persona para poder llegar a establecerse en el ser. Elimina todo lo que son elementos materiales, todo lo que son los deseos materiales, la falsa identificación material, para poder ser un ser espiritual, una persona que está establecida en su corazón, que puede ver a Dios en su corazón, que puede unirse con Dios en su corazón a través de la meditación, a través del trance. Eso que se llama samadhi. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.